Yo soy la profesora Claudia Müller Recondo y trabajo en la Universidad de Valladolid, España, dirigiendo el Laboratorio de Emprendimiento Social. Ahora, si nos puedes contar un poquito qué es lo que es el Laboratorio de Emprendimiento Social. Ujú. Bueno, el Laboratorio de Emprendimiento Social es una creación que podríamos decir hoy, alguno podría decir que es casi como un metaverso, ¿no? Pero porque no tiene un lugar en concreto donde se ubica. Mucha gente nos dice, ¿no? Queremos ir a visitar el laboratorio. Bueno, entonces, empezando por el laboratorio, ¿dónde está? Es lo que lo define, ¿no? El laboratorio al final es un espacio de encuentro y de co-creación. Entonces, está en el momento en que hay dos personas vinculadas directa o indirectamente a proyectos sociales en la Universidad de Valladolid, co-creando. Esto puede ser en cualquier lugar del mundo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que propone el laboratorio o se propone el Laboratorio de Emprendimiento Social? Propone, su objetivo es generar o promover el emprendimiento social entre los estudiantes universitarios como otra manera de llegar al mercado que puedan tener nuestros estudiantes. No solamente es el empleo o el autoempleo, sino que el emprendimiento creemos que es una manera autónoma de que nuestros estudiantes pues puedan salir con otras opciones también al mercado cuando terminan la universidad, sobre todo en España, que tiene una dimensión muy institucionalista, ¿no? Decía Antonio Banderas en una entrevista que le hicieron, que se había hecho una encuesta en estudiantes del sur de España, de una universidad del sur de España, perdón, primero la habían hecho en Estados Unidos, ¿no? Y le preguntaban a los estudiantes qué querían hacer antes de terminar o cuando terminaban, ¿no? Y todos querían unirse con sus compañeros, con sus amigos, hacer en un garaje, inventar algo, montar una startup, bueno, y que si les va bien, genial, y que si no, pues igual, ¿no? Y en España, pues la misma pregunta fue respondida por los estudiantes diciendo que lo que querían era ser funcionarios, ¿no? Trabajar para el Estado con un sueldo fijo. Entonces, esto nos marca dos maneras de enfocar el mundo y el futuro, ¿no? Entonces, en este sentido, estamos intentando desde Valladolid, pues, un poco no sé si terminar con eso porque es muy difícil, esto es una herencia del Imperio Español, entonces yo creo que no creo que yo pueda terminar con eso, pero sí decir que probablemente sea también muy interesante explorar esta otra vía, sobre todo cuando uno es joven y está en la universidad, ¿no? Que es el momento de, ¿no? Entonces, bueno, un poco guiados por eso y también guiados porque si analizamos ahora los ítems que marcan a las mejores universidades del mundo, uno de los primeros que determina por qué una universidad está en primer lugar y no está en el último, normalmente encabezadas, el ranking Shanghai, por ejemplo, por el MIT o Stanford o Harvard, y es por el lugar que le dan al emprendimiento dentro de cualquier estructura y cualquier universidad, entonces, de cualquier facultad. Entonces, un poco teniendo en cuenta eso, aspirando a la excelencia de la universidad, también un poco a la realidad que debemos pensar en nuestros estudiantes, ¿no? No solo pensar en que le vamos a dar clase y nos volvemos a casa, sino qué más le podemos aportar como profesores de cara a la construcción de su futuro, más allá de contenidos, hoy por hoy que está demostrado que, bueno, contenidos ahí están, ¿no? Y ellos mismos se pueden nutrir de ellos. Entonces, ese valor agregado que intentamos darle, le sumamos un punto más, y es que creo, sobre todo, la universidad en general y la universidad pública en particular, como es el caso de la de Valladolid, creo que tiene una obligación con la sociedad, y es intentar aportar respuestas y soluciones a necesidades, ¿no? La sociedad de fuera creo que nos demanda estas cosas, ¿no? Y es lo que nos diferencia, y por eso ellos miran a la universidad como un lugar desde donde tal vez debieran venir muchísimas respuestas a las cosas que están pasando, ¿no? Entonces, en este sentido es decirle a los estudiantes, venga, vamos a salir ahí fuera y, como yo les digo, que desarrollen el ojo de halcón, ¿no? Que es esto que se utiliza en los partidos de tenis, cuando alguien pide, bueno, no sé si fue buena o fue mala, ¿no? Y viene la cámara y amplía la pelota, ¿no? Y se ve como, sí, fue buena, entró, ¿no? O no Oye, entró. y ahí, Claudia, ¿cómo tú has descubierto y en el laboratorio se ha descubierto que es la mejor forma de aproximarse a esa realidad, entendiendo que son realidades complejas, que muchas veces los estudiantes vienen con un sesgo, vienen con una idea, u otras veces hay visiones del estudiante en donde los problemas sociales lo acota a su entorno cercano y pierde esta visión de amplitud? Y llevas mucha razón, porque encima yo creo que son años en la universidad,
devanándonos los sesos, ¿no? Y sobre todo enfocado esto, porque esto se puede enfocar o desde lo que ha estado tan de moda, que es la innovación, entonces, bueno, la tecnología aplicada para resolver problemas, o desde lo social. Y desde lo social esta pregunta es fundamental. ¿Por qué? Porque hemos estado años desde los despachos pensando soluciones para los problemas y para la gente, ¿no? Cuando resulta que, y qué pasó, por lo menos aquí en Europa, esta es la visión, ¿no? Que dicen, aquí hay una disociación entre la universidad y el mercado, ¿no? El mercado, hay un montón de empresas que no consiguen gente para determinados puestos, además puestos muy importantes, no puestos menores, ¿no? De mandos intermedios a mandos superiores muy grandes. Aquí hay un problema enorme, una falta de liderazgo. La Universidad de Mondragón, de hecho, ha creado todo un ecosistema porque se ha quedado sin líderes para las empresas familiares. Entonces, sus empresas familiares las van a dirigir mexicanos que están haciendo el grado en la Universidad de Mondragón porque no hay quien dirija esto. Entonces, la empresa no encuentra quien cubra estos puestos y la universidad larga un montón de egresados que van al paro, tampoco encuentran trabajo. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Y yo creo que el gran problema, que es no solo de la universidad, sino también el de nosotros, es que no preguntamos nada. Y entonces nos ponemos a pensar, a imaginar lo que estaría pasando, lo que puede pasar, lo que va a pasar, cuando todo es mucho más fácil. Y entonces, ¿qué decimos a los estudiantes? Pues sal ahí fuera con ese ojo de halcón, ¿no? Primero, primero a ver, una cosa interesante es intentar que ellos sepan que no es nada fácil, qué les interesa y qué les gusta, ¿no? Porque hay veces que es difícil, no sabemos qué ellos y nosotros, ¿eh? Nunca sabemos muy bien, muchas veces no sabemos qué queremos, la mayor parte de la gente tiene ese problema, no sabe lo que quiere, ¿no? Y ellos, que son jóvenes, menos, y eso está bien, ¿no? Entonces, vale, empieza a buscar eso, ¿no? En tu interior. ¿Qué es lo que te gustaría? Y cuando uno es joven, sobre todo, le encanta, pues eso, ir de heroín, de héroe o heroína. Ay, yo me gustaría la paz en el mundo, me gustaría, ¿no? Entonces, bueno, bajo ese contexto es, vale, ¿qué quieres? ¿Qué te interesa? ¿Qué te preocupa? Y como empezamos trabajando con estudiantes que son de educación social, se les supone una especial sensibilidad con los grupos desfavorecidos. Entonces ahí rápidamente, no, a mí me interesan los ciegos, los locos, los tontos, los mudos, ¿no? Porque al final también quitamos a todas esas palabras, la diversidad funcional, ¿no? Que se han creado en las universidades, y cuando tú te pones a hablar con las personas diagnosticadas de psicosis, te dicen, ¿no? Cuando digo, ay, qué guapo eres, Pedro, ¿no? Y me dice, ya, pero estoy loco. No me dice, tengo diversidad de no sé cuántos, tengo psicosis, grado. No, estoy loco, ¿no? Eh, o, por ejemplo, personas con discapacidad visual. A ver, Claudia, dilo como quieras, yo estoy ciego, no veo nada. Entonces, claro, te llevan y dices, ay madre, ¿no? Es decir, empiezas a llamar a las cosas por su nombre. Desde la universidad, sobre todo, les hemos llenado unos nombres, les hemos puesto unos nombres muy bonitos, pero eso nos ha ido alejando de la realidad. Entonces, ¿qué hacemos? Volvamos otra vez al punto de partida. Ir ahí fuera, ¿te gusta hablar con los locos? Vete a hablar con ellos, con los gitanos, con los drogadictos, con las mujeres víctimas de violencia de género. ¿Qué te interesa? ¿Qué te preocupa? Vete y habla con ellos. Y pregúntales, vete a tomar un café, vete a dar un paseo y pregúntales, ¿qué tal estás? Si yo fuera, yo siempre se los digo, si yo fuera Aladino el de la lámpara, ¿no? Y de repente llego aquí y te digo, ¿qué deseas? ¿Para qué Aladino no vino a adivinar cuáles eran tus deseos, te lo preguntó. Eso sí, te dijo, ojo, solo te doy tres. Y mira a ver lo que piensas y lo que deseas, ¿no? Y en ese sentido, Claudia, ¿cómo ha sido la experiencia de tu estudiante y algún caso que recuerdes con harta emoción de que se logró esa conexión, de que hubo una comprensión del estudiante hacia este grupo y eso propició un emprendimiento social? Sí, nosotros justo estamos transitando ahora porque somos muy nuevos, solo tenemos 5 años, ¿no? Y los dos primeros no cuentan mucho porque es un poco de una experimentación y luego tuvimos la pandemia, o sea que en el fondo hace muy poquito que estamos empezando, entonces todavía no tenemos, estamos casi a punto, pero todavía no tenemos un emprendimiento montado, ¿no? Pero sí están, o sea, gente trabajando en ello. Entonces, No, no, pero claro, pero algún caso que sí, en esta etapa de vincularse y de comprender a ti sí, te dijiste, acá se está logrando. sí. Entonces, hay dos casos que me llaman mucho la atención. Uno, porque desde lo social es un espacio como vedado, ¿no? Y es el mundo de la medicina justamente y
de lo que hoy está tan de moda, la salud mental, ¿no? Acaba de salir un estudio hace un mes aquí en España que se relevaron bueno, se hicieron entrevistas a más de 5.000 estudiantes de muchísimas, más de 90 universidades españolas, y este estudio reveló que más del 70% tiene problemas de ansiedad, unidos, por supuesto, acto seguido a la ansiedad, a la depresión, y la depresión es el punto de partida para lo que luego puede desencadenar en intentos de suicidio y demás, y con ello, ¿no? La psicosis, ¿no? Es decir, uno se suicida cuando pierde contacto con la realidad, y eso es lo que determina, ¿no? Y por eso la gente que está diagnosticada de psicosis es porque ha pasado por ese episodio de intento de suicidio, ¿no? Bueno, y que ha sobrevivido para contarlo, y por lo tanto, bueno, pues está diagnosticado, ha tenido un brote, ha perdido la noción del contacto con la realidad. Estos son espacios, entornos normalmente vinculados con la psiquiatría, es decir, con la medicina, en el mejor de los casos con la psicología, pero casi nunca con un educador social, por ejemplo, ¿no? Es decir, como que a esto solo se le puede dar respuesta desde la medicina y con contención, sobre todo química. Entonces, ¿qué pasó? Nosotros empezamos a ver, había algunos experimentos, bueno, yo había hecho algo de filosofía en Francia con la filosofía de Foucault, pero luego, a partir de él y la historia de la locura, se empezó a trabajar en otro modelo de psiquiatría, que también lo trabajan aquí los países nórdicos. Y es este modelo que dice que, bueno, que al final no es una cuestión de salud mental, ¿no? Pero mientras se define como salud mental, esto remite al poder psiquiátrico, ¿no? Y a la medicina. Pero cuando tú lo sacas de ahí y hablas más que de salud mental, porque dicen ellos, una persona que tiene un brote psicótico, tú le miras la cabeza y no le falta una neurona, no tiene la mitad del cerebro, o sea, salud. Si definimos la salud como la Organización Mundial de la Salud como ausencia de enfermedad, entonces, pues el cerebro está bien, o sea, enfermo no parece estar. No hay nada que normalmente, o sea, sí que hay casos que sí, pero normalmente el cerebro, entonces, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Por qué se ha producido ese brote psicótico? Bueno, se habla entonces, se ha comenzado a hablar desde la psiquiatría, pero desde la nueva psiquiatría, de un malestar psíquico que tiene más que ver con, ellos mismos se autodenominan como psicodolientes, ¿no? Me duele la psiquis, me duele el alma, ¿no? No puedo con ello, y esto es lo que hace que quiera desconectar y me quiera ir de aquí. ¿Qué pasa? Planteado así, abrimos un espacio a lo social enorme. Es decir, muchísima gente puede opinar y puede colaborar con respecto a ello, ¿no? Y cada día más están ahora, ha salido hace nada también un estudio que ha revolucionado todo, que es también con respecto a la depresión y tal, que la vinculaba con la serotonina, ¿no? Que digo que estudios ahora que también vienen a decir que se ha creído hasta ahora los antidepresivos, se supone que se utilizaban porque uno llega a tener depresión y luego por su intento de suicidio porque te baja la serotonina, ¿no? Y entonces los antidepresivos se supone que lo que hacen es subirte la serotonina y entonces sales de ese nivel. Pues resulta que hay un estudio que vino a decir que eso fue alguien se lo inventó, la comunidad científica lo repitió y no hay ninguna evidencia al respecto de que un antidepresivo haga subir la serotonina. La serotonina, por ejemplo, sube tomando el sol, que no los antidepresivos. Entonces empezamos a ver que hay soluciones para estas cuestiones mal llamadas de salud mental, mejor de bienestar psíquico o de malestar psíquico, que tienen que se puede aportar soluciones desde otros lugares, ¿no? Y claro, la educación social sobre todo, puede ser un buen lugar. Y entonces toda esta introducción para decir, ¿no? Fue una de las cosas que más me impactó, porque logramos abrir un lugar dentro del sistema médico y psiquiátrico que es muy cerrado, muy lobby, muy laboratorios detrás, esto no es fácil entrar, ¿no? Una estudiante de educación social logró hacer sus prácticas en un grupo experimental de un hospital de aquí, que tenía, bueno, 20 personas muy jóvenes, universitarios, diagnosticados de psicosis, todos habían tenido uno o dos intentos de suicidio, y entonces empezamos a trabajar, ¿y qué pasa? Estaban incapacitados. Como toman más de 17 psicotrópicos, aquí en España, para poder pagar eso, tienes que estar bajo la ley de la discapacidad. Entonces la ley te ampara, te pagan los medicamentos, tú no los tienes que pagar, pero estás como jubilado, ¿no? Te incapacitan, y estamos hablando de gente de 23, 24 años, gente joven, que empezamos a trabajar con ellos y que tiene una cabeza increíble. Resultó ser que de estos 20, más de la mitad eran personas muy geniales vinculadas con la música, el rap, el hip hop, pero sobre todo el rap. Había jóvenes que no, o sea, de los brotes que habían tenido,
no eran capaces de hablar de corrido, ¿no? Es decir, no podían Mm. tener un diálogo y sin embargo, a través del rap sí que podían. Bueno, hay muchos casos de esto. Esto me impactó muchísimo cómo ella pudo entrar a trabajar con ellos y empezar a trabajar la cuestión del emprendimiento. Es decir, evidentemente es un colectivo que tal vez no pueda cumplir un horario, tener un trabajo, volver a la sociedad y cumplir un horario, un trabajo normal. Y por eso siempre están limpiando baños o los tienen como detrás de la escena, trabajando de noche. Pero ¿qué pasa si le planteamos emprendimiento? Es decir, ¿sabes cantar? Cantas muy bien rap. ¿Y por qué no montas una empresa en torno a esto, ¿no? Y vives de ello. Y resulta que se ha conseguido con dos, al punto que uno le ha patrocinado su disco Serrat, Joan Manuel Serrat. Entonces, ha salido en los periódicos y bueno, la verdad que es impresionante, el chico es impresionante, ¿no? Y se ha unido con que, bueno, ahora se ha empezado a trabajar en la ley de la recapacitación con la idea de que si tú tienes un proyecto de emprendimiento, puedas ir al fiscal y decirle, mira, tengo este proyecto, puedo vivir de ello, no me quites la prestación porque la necesito de momento, pero vamos a ir poco a poco, ¿no? Si yo empiezo a facturar, me empieza a bajar la prestación hasta tal punto que tal vez pueda prescindir de ella y entonces intentar volver a estas personas a la sociedad, claro, desde otro lugar. No eran ni encerrados, ni con contención, ni con nada, sino a través del emprendimiento. Y me parece uno de los ejemplos más potentes de todo cuanto hemos trabajado. Y ahí, Uh, Claudia, para ir ya cerrando un poco la entrevista, bueno, tú eres argentina, trabajas en España, mensaje le daría a los estudiantes, particularmente de la Pontificia Universidad Católica Valparaíso, que son chilenos y que de alguna manera con esta entrevista la idea es que puedan abrirse al mundo, darse cuenta que sus soluciones también no tienen fronteras? Desde tu experiencia y desde la experiencia de los estudiantes con los que te has relacionado, ¿qué les dirías? que tienen que venir, que tienen que venir, que les necesitamos. Yo estoy aquí como en una especie de cruzada hasta hace unos años, cuando aquí se decía que había que ir a dar máster y no sé cuántas cosas más a América Latina, y yo decía, se están equivocando muchísimo. Tenemos que ir nosotros a estudiar o traerlos aquí. Y ya no hablo de profesores solamente, hablo de los estudiantes. Es decir, los niveles de creatividad que hay en América Latina. Yo no sé si es por nuestra idiosincrasia, si es por nuestra historia, si es por todo lo que nos ha pasado, si es porque no sé si te pasa, ¿no? Pero yo no tenía idea en la cabeza que era funcionaria en Argentina. Yo era profesora de la universidad y había que publicar y había que trabajar. Yo no sabía ni que era fija, ni era una cosa que me pasaba por la cabeza. Vamos, yo trabajaba y nunca pensé que, pues aquí es una cosa. Entonces, claro, hay que romper con eso y sobre todo, claro, cuando tú vives aquí en una estructura que lo tienes todo absolutamente, como se dice, la vaca atada, la creatividad se va como durmiendo. Y entonces vi tu proyecto tan bonito cuando te fuiste con los estudiantes allí al sur, este proyecto vinculado con el turismo, eh, tan bonito ir con los estudiantes, identificar que eso, ¿no? Que sí, muy bonito el hotel y tal, y sí, sí, hacemos una rampa ya, pero es que luego hay un escalón para subir al baño, ¿no? Y entonces hay que arreglar también esto, ¿no? Y esto, cuando lo he mostrado aquí, se me quedaron como diciendo, qué bárbaro, ¿no? Nada, como no se me había ocurrido, ¿no? Luego, cuando también les conté el proyecto vuestro de los Fab Lab móviles, ¿no? De los Fab Lab de ir es que es ideal. O sea, en una furgoneta, llegar a un lugar, identificar una necesidad, dar una respuesta, es que es estupendísimo. Bueno, pues aquí es como que, qué idea más buena, ¿no? Y digo, y estas son solo dos. Es decir, y yo no he estado allí. Como vaya, veré seguramente muchísimas más cosas. Entonces digo, creo que lo que tenemos que hacer son misiones de nosotros para allí y de allí para aquí, pero de nosotros para allí para aprender, no para enseñar, para aprender. Y sobre todo para pillar esta creatividad que está en la base del emprendimiento y de todo, y de la vida. Y creo que nuestros países son en esto, por suerte, ¿no? O sea, todo lo que nos ha pasado en la historia, creo que esto, al revés, lo ha potenciado muchísimo y creo que yo no he visto, no sé, ahora cuando vaya a Corea veré a ver cómo está allí lo de la creatividad, pero por lo menos hasta ahora no he visto lo que yo he podido ver en nuestros países. Así que nada, que les esperamos, porque necesitamos creativos. Excelente. Y muchas gracias, Claudia, por esta entrevista y por supuesto que vamos a seguir ahí conversando otra oportunidad.